No toda historia grita. Algunas susurran, y en las sombras del imperio existen nombres que nadie dice, pero que nunca debieron haber sido olvidados. Roma creció celebrando a sus gigantes: Augusto, Trajano, Marco Aurelio, pero entre esos colosos había hombres que gobernaron por días, semanas, meses. Hombres que sostuvieron el imperio mientras temblaba. Hombres que fueron obligados a reinar en un mundo que ya no obedecía. Ellos no dejaron monumentos, no dejaron victorias, no dejaron gloria. Dejaron apenas un vestigio: el silencio. Este episodio no es sobre estatuas, conquistas o eras doradas. Es sobre aquello que Roma intentó esconder. Es sobre los emperadores que solo aparecen en las grietas de los pergaminos, en los intervalos entre las guerras, en los fragmentos borrados de la memoria. Son los gobernantes que Roma descartó, pero que sin querer moldearon el fin del imperio. Antes de seguir, suscríbete a Ecos de la Historia, porque hoy vamos a abrir puertas que la propia Roma prefirió cerrar con llave. Respira profundo. Lo que va a comenzar ahora no es una celebración, es una exhumación. Roma no cayó de un día para otro. Fue muriendo despacio, corroída por dentro. Guerras, plagas, traiciones, rupturas, fronteras que se derrumbaban como tierra mojada. Y en medio de ese colapso, emperadores surgían y desaparecían con la velocidad de un incendio llevado por el viento. Algunos gobernaron semanas, otros meses, pocos años. Cada uno de ellos sostuvo Roma por un instante, y cada instante dejó una cicatriz. Y es aquí, en las grietas de la historia, que encontramos al primero de esos hombres, Gordiano II, el emperador que gobernó por 21 días. Él no tuvo tiempo de levantar nada, ni de destruir nada. Su reinado demasiado corto fue apenas un síntoma de la enfermedad que ya consumía Roma. Su muerte abrió un periodo en que el imperio tuvo 6 emperadores en un solo año. No era gobierno, era caída en cámara lenta. Roma ya no se estaba sosteniendo, Roma estaba apenas cayendo. Después de Gordiano surge Pupieno, el general que creyó que la disciplina militar aún podría salvar un mundo que se deshacía como polvo. Marchó sobre Roma, intentó restaurar el orden, intentó imponer hierro donde solo quedaba herrumbre, pero fue traicionado por la propia guardia pretoriana y asesinado en el palacio que juró defender. Roma devoraba hasta aquellos que intentaban protegerla. A continuación, aparece Filipo el Árabe, un gobernante que buscó unir Roma por el espíritu y no apenas por la espada. Intentó reorganizar ritos, dar identidad a un imperio que ya no sabía quién era. Gobernó 5 años, casi un milagro en aquella tormenta, pero acabó muerto por tropas romanas. Roma matando Roma. El imperio que conquistaba pueblos distantes ya no conseguía dominarse a sí mismo. Y entonces llegamos al nombre más trágico de esta lista: Valeriano, el único emperador romano capturado vivo por un enemigo extranjero. Él creía que podría negociar con los persas y luchar al mismo tiempo. Falló. Fue llevado encadenado, humillado, exhibido como trofeo. Decían, tal vez mito, tal vez verdad, que el rey persa pisaba su cuerpo para montar el caballo. Real o no, el símbolo fue devastador. Por primera vez, un emperador romano dejaba de ser casi un dios para convertirse en esclavo. El alma de Roma se agrietó allí. Pero entre esos nombres olvidados existe uno diferente: Aureliano. Si los otros gobernaron ruinas, Aureliano intentó reconstruirlas. Luchó contra bárbaros, contra usurpadores, contra ciudades que se rebelaban, contra el hambre, contra el propio caos de Roma. Reconstruyó murallas, reunió provincias perdidas, devolvió al imperio algunos años de respiración. Fue llamado restaurador del mundo. Pero como tantos antes de él, también fue traicionado y asesinado. En Roma, hasta los salvadores sangraban. Esos hombres no aparecen en películas, no aparecen en pinturas, no aparecen en los discursos, pero aparecen en las grietas. Aparecen en el silencio entre las grandes victorias. Aparecen en los lugares donde la memoria intentó borrar, pero falló. Cada uno de esos hombres sostuvo el imperio con sus propias manos humanas, frágiles, desesperadas, mientras Roma implosionaba por dentro. Emperadores perdidos, borrados, omitidos, pero fundamentales para entender por qué el imperio cayó. Roma no cayó porque fue atacada,
Roma cayó porque antes de caer por fuera ya se había derrumbado por dentro. La enfermedad venía del corazón del imperio. Los invasores solo empujaron un edificio que ya estaba agrietado. La historia no los recuerda, pero la ruina recuerda, el polvo recuerda, las sombras del foro recuerdan, porque cada uno de esos emperadores perdidos sostuvo el mundo por un instante, y ese instante, aunque olvidado, cambió todo. Roma cayó, pero antes de caer, fue remendada, salvada, quebrada y reconstruida por manos que el tiempo intentó borrar. Y es por eso que este episodio existe, para devolver nombre al silencio. Así cerramos el Extra 1, Emperadores Perdidos, pero aún hay más por ser revelado. Aún existe una última noche antes del fin, la noche en que reyes extranjeros, hombres sin toga, sin latín, sin Roma, cambiaron el destino del continente. Ellos no pidieron permiso, no reconocieron fronteras, no temieron legiones. Fueron llamados bárbaros, pero se convirtieron en arquitectos de Europa. Si quieres entender el golpe final al imperio, no te pierdas el Extra 2. Y después de él, comienza la nueva gran saga del canal, la historia completa de Francia, de las tribus galas hasta el mundo moderno. El mundo romano termina, Europa nace, y en el corazón de esa transformación está Francia. La estrella será en enero.